Muy bien. Gracias por volver a conectarse. He estado subiendo ya la clase, ya está, la primera parte ya está en la plataforma. Yo sé que quizá ahora tengas alguna dificultad para poder observar esto. De todas maneras, seguramente en el transcurso del día o quizá ya a primera hora de la tarde, ya se va a solucionar el tema de la conexión a cada una de las plataformas. Así que ten un poquito de paciencia. Como nos han avisado, hay estas dificultades, ¿ya? Muy bien. Somos menos. Sigamos entonces. Puedes ver mi pantalla, ¿verdad? Listo, gracias. Esa es también la importancia de cuando solo ya me dicen sí, ya tengo esa retroalimentación. Bien. Ahora quiero poner en pantalla, ahora sí. Bien, entonces, a ver, hablamos de intensidad, ¿verdad? Antes de terminar la anterior sesión. Intensidad que tiene que ver con la fuerza, y obviamente si tiene más fuerza, llegará más lejos, ¿no? Acuérdense del Milhouse, que sí, mientras más fuerte ha gritado, más le han escuchado, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Entonces, a ver, la pregunta. En un concierto se utiliza un altavoz. Permíteme, voy a habilitar mi puntero láser, ya. Se utiliza un altavoz, ya, un altavoz. Imagínate, hay un altavoz que emite con una potencia, es decir, está sacando la música, la voz, lo que sea, que emite con una potencia de 80 watts. 80 watts de potencia. Hasta ahí nosotros todavía, oye, no sabemos todavía de eso, pero está emitiendo con una determinada fuerza. Eso es lo que quiero que entiendas, ¿ya? La pregunta, la pregunta que nos hacen, ¿no? ¿Cuál es la intensidad del sonido que se percibe o que se percibirá a 10 metros del mismo? ¿Qué quiere decir? Que de donde sale la música, 10 metros después, 3, 6, 8, 9, a 10 metros, se escuchará lo mismo. Ahora, la lógica más rápida, ¿qué nos podría decir? ¿Se escucha lo mismo? ¿Se escucha menos? ¿Se escucha igual? ¿Qué piensa, por favor? Que depende de los watts, que yo creo que al ser 10 metros podría reducir tal vez. Perfecto, gracias, Paula. Genial. Lick, Recordemos, yo, sí, por favor, ¿alguien quería hablar? yo creo que, o sea, sonaría igual de fuerte, porque no sé, o sea, o más fuerte tal vez, porque si bien tengo entendido, o sea, un watt tiene, o sea, o sea, la potencia de un watt tiene alcance a 1 metro cuadrado. Ya, perfecto, Rodrigo, gracias. Buen aporte, buen e importante aporte. Hay un detallito que ustedes tienen que notar y recordar, que también lo habíamos visto. Voy a hacer un dibujito, pero muy rápido. Sí, escucho. Eh, También influye si es un concierto en un lugar cerrado o un lugar abierto, ¿no? Porque el sonido se va a expandir si es abierto y si es cerrado. Yo creo que se va a escuchar lo mismo casi. Ya. Muy bien, gracias. Ya. Miren cómo están ya aplicando ya la razón, el raciocinio de manera muy interesante, muy adecuada. Voy a esos dos últimos criterios que decían. A ver, imaginemos que este es el punto de partida que es nuestro parlante, ¿ya? Recordemos que la onda sonora no va a viajar solamente al estilo como si fuera el icono que conocemos de la señal de Wi-Fi, ¿verdad? Lo que va a hacer es generar ondas como tal, habíamos dicho, ¿no? Ondas que se van a expandir, que van a salir hacia algún lado, ¿ya? Recordemos de que el lugar, el medio en el cual se desarrolle o por donde viaje la onda sonora es importante. No olvides ese detalle. Pero recuerda que en el aire va a tener la misma velocidad, sí, que te decía 480, 380, 383 metros. En el agua va a ser distinto. Si tuviéramos un ambiente, por ejemplo, a ver, un lugar donde hay gas como tal, un ambiente gaseoso,
tranquilamente podríamos hablar de una marcha que hemos visto nosotros, marchas y revoluciones, ¿no? Hace poco, los gases y demás, ¿implican? Claro que implican. Vale el ejemplo, ¿por qué? Porque va a generar que la onda sonora como tal no viaje con la misma velocidad que teníamos nosotros en un ambiente normal, entre comillas, ¿ya? Tiene que ver con eso. Entonces, tendrá que ver también con el hecho de que haya una repetición, vale decir, de que el ambiente en el cual nos encontramos, lo que nos decía ya Helen, genere el rebote como tal. Entonces, hay muchos factores como tal. Pero a ver, dentro de esa lógica, la persona, disculpen mis gráficos tan básicos, por favor, ¿ya? Acá voy a tener una persona que va a estar escuchando, ¿ya? Y acá vamos a tener otra persona que va a estar escuchando de igual manera, ¿ya? Ríanse, por favor, pero está feo. Lo importante es que quiero que entiendas. Evidentemente, una persona que esté un poquito más cerca, la lógica nos diría que sí puede tener un poco más de, él puede sentir el sonido con un poquito más de intensidad que el que está más lejos, ¿ya? Pero para eso, evidentemente vamos a utilizar esto que quiero que aprendas, ¿ya? Voy a borrar esto. Perfecto, ya. Si tú en algún momento te pierdes, no entiendes o quieres que simplemente repita, con toda libertad, por favor, me lo dices. Muy bien. Para saber la intensidad que nos está pidiendo, yo voy a recurrir a una fórmula que es la potencia sobre la superficie. Potencia sobre superficie va a ser la fórmula que yo voy a utilizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me está pidiendo la intensidad como tal. Y superficie justamente aquello que mencionaba Belén, ¿no? A través del lugar del medio por donde va a viajar la onda sonora, ¿no? Recordemos que acá ya ha sufrido un proceso de transducción. Si era una persona que estaba hablando, ha pasado a través del equipo, la consola, la computadora, y ha vuelto a salir nuevamente a través de lo que es el parlante, el buffer, y está saliendo con una determinada intensidad, ¿ya? Voy a utilizar esta forma. Ahora, voy a utilizar estas dos líneas para dividir. Ya no voy a hacer escalón por escalón, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Para ver la intensidad, tengo que buscar los valores que me está pidiendo acá o que ya me está dando la fórmula. Tengo la potencia como. ¿Cuál será la potencia según los datos que me está dando este problema? 80. Perfecto. Entonces, la potencia, miren que solo ahorita estoy reemplazando. La fórmula no la he inventado yo, la fórmula ya está preestablecida. De intensidad es igual a potencia sobre superficie, ¿ya? Lo que estoy haciendo ahora es reemplazar. Estoy reemplazando, permítanme ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Estoy reemplazando los valores. Perdón. Ya. ¿Qué voy a tener entonces? 80 sobre la superficie. Ahora, ¿cuál es la superficie? Para 10 metros. No. Los 10 metros va a ser otra cosa. La superficie, recuerden que es el lugar por donde está viajando. El problema y la fórmula nos lo facilita esto a tal punto, que ya nos da la fórmula de la superficie en la cual va a viajar. Y la fórmula es 4 por pi por el radio al cuadrado. ¿Estamos bien? Esa es la fórmula de la superficie. ¿Dónde está la fórmula? La fórmula ya está, ya estaba. No es necesario sacar nada. Esa es la fórmula de la superficie. 4 por pi por el radio al cuadrado. El radio de acción. ¿Sí? ¿Recuerdas lo que hemos hecho? Las onditas, tener un radio, ¿no ve? Ahí te darás cuenta por dónde va. Entonces, miren que estoy reemplazando poco a poco. Si alguien se pierde, por favor, con toda libertad, con toda confianza, me interrumpe. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya.
Permítanme un segundito que yo también voy a... Si tienes algo para comer, adelante. Bien. Voy a seguir reemplazando valores. A mi 80 todavía no lo voy a tocar. ¿Ya? 80 sobre 4 por pi todavía no lo voy a tocar, pero sí voy a modificar esto. Es el radio. ¿Ya? ¿Con qué valor? ¿Cuál es el otro valor que podríamos utilizar acá? 10. 10 Exacto. metros. 10 metros. Los 10 al cuadrado. ¿Ya? Ese va a ser mi radio al cuadrado. ¿Ya? Que son los 10 metros. Voy a seguir reemplazando los valores. ¿Ya? Esto es 30 sobre 4 por... Se mueve mi cámara, entenderás que estoy escribiendo ahí. Ahora, 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100. Exacto. Ya no es 10 por 2, es... Espérame, entra acá. 100, ya me olvido del cuadrado. Estoy buscando mi calculadora, aquí está. Me olvido del cuadrado. Ahí ves 100. ¿Ya? Entonces, ya tengo la lógica de haber reemplazado aquello. Voy con el siguiente. Ahora, voy a hacerlo abajo para que me entiendas, por favor. Ahora, ya tengo mi 80. Voy a hacer la multiplicación como tal. Entonces, acá, mi 80 lo voy a mantener. Lo de abajo tengo que tener un número limpio. Tengo que hacer la multiplicación. Ya. 4, si alguien me acompaña, si alguien puede, 4 por pi por, Bueno. por 100. ¿Cuánto es? ¿Alguien tiene? 1256. 0,0. Con decimales. Ya. 1256. Sí, hay decimales. Podemos dejarlo así con el 1256. Podemos hacer con decimales, pero en este caso, como hablamos de metros decimales, sí, mucho no va a cambiar el resultado final. ¿Ya? 1256. ¿Qué es lo que he hecho? ¿De dónde saqué el 1256? Simplemente he multiplicado 4 por pi. Pi, ¿cuál es pi? ¿Cuál es el no? La calculadora ya lo tiene, así que no te preocupes. 4 por pi, la calculadora ya lo tiene. Hay paréntesis, entonces por la operación que habíamos hecho ya antes, por 100, el resultado es 1256. Ahora sí, es lo que voy a hacer. Ahora sí, después de haberlo dejado tanto rato a mi 80, voy a hacer la operación como tal. Y voy a hacerlo. 80, ya tengo los números, que es 80 dividido entre 1256. ¿Cuál es el resultado? 0.064. Exacto. 0,063. ¿Puedo redondear? ¿Me da para redondear? 0,64 watt sobre metro cuadrado. Entonces, ¿qué implica? De que 10 metros después, este resultado, pues es la intensidad del sonido que vamos a escuchar 10 metros después con una potencia de 80 watts. ¿Sí? 80 watts, que es bajito. Entonces, 10 metros después, esa va a ser la medida de intensidad que va a llegar a esos 10 metros. ¿Sí? Watts sobre metro cuadrado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Queda claro? Sí, Lick, esta fórmula, o sea, implicaría hacer otra fórmula si es en un lugar cerrado, ¿no? Para calcular el rebote y todo. A ver, esta fórmula nos va a permitir escuchar. El rebote, recuerda que es otro proceso. Es otro proceso.
La fórmula que nosotros hemos usado, la superficie y demás, es en un ambiente, podríamos decir, común, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los días estamos respirando acá, es en el aire, es en el aire. Si nosotros utilizamos otro tipo de ambiente, en un ambiente gaseoso, en un ambiente líquido, será distinto, será distinto. Entonces, respondiendo claramente a tu pregunta, va a ser el mismo en un ambiente abierto o en un ambiente cerrado, porque ¿por dónde está viajando la onda sonora? En el mismo lugar, ¿ya? Ahora, ¿qué va a generar? Y buena la pregunta, ¿qué va a generar de que nosotros identifiquemos que hay demasiada pérdida en determinado tiempo? Imaginémonos un coliseo. Un coliseo, ya, alguien que está hablando, alguien que está cantando adelante y que solamente tenga los parlantes en la parte de adelante. Si nosotros aplicamos esta fórmula o la simple lógica, vamos a darnos cuenta que, a la mitad del lugar de ese coliseo, el sonido producto de los materiales reflejantes va a generar demasiada reverberación. Entonces, calculo una intensidad donde el sonido no sea demasiado bajo para que las personas puedan escucharlo, que no llegue a punto cero, para que yo pueda poner al medio, al centro, otros dos parlantes. ¿Qué va a generar? Que el sonido se compense. Ese sonido que estaba llegando distorsionado, con los otros dos parlantes que voy a poner al centro, se va a compensar. ¿Y qué implica el compensar? Implica ese sonido disminuido, distorsionado, se va a llegar a aclarar con esa compensación que tú le estás dando. Si yo pongo, imaginemos, lleno de gente, otros dos parlantes atrás, va a ser y va a suceder lo mismo. Va a generar menos reverb, va a haber menos reverberancia. Entonces, cuando tú veas en un escenario y demás que hay solamente dos parlantitos o tres parlantitos adelante, pues te vas a dar cuenta de que no hay una buena planificación, de que debería haber distribuido en determinados lugares para evitar la reverberación o para evitar de que el sonido simplemente siga su curso normal en un espacio abierto y deje de escucharse hasta el final. Pero recuerden, el sonido siempre va a viajar en esas ondas sonoras que nosotros tenemos, ¿ya? El factor más importante que puede hacer de que el sonido viaje con mayor libertad o con menor libertad va a ser el tema del clima en torno al sol. En torno al sol. Básicamente eso va a ser aquello que va a generar. ¿Te acuerdas de la capa ionizada? Lo que hemos visto con la capa ionizada. Simplemente con nuestra voz igual va a generar eso el sol. Obviamente cuando hablamos de nuestra voz, el efecto que va a ocasionar pues va a ser mínimo, pero hay un efecto, ¿sí? Va a ser mínimo, comparado al efecto que nosotros tengamos con una onda ya electroacústica, que ya va a tener una fuerza determinada y una fuerza bastante, valga la redundancia, bastante intensa. Nuestra voz va a tener la posibilidad de hablar, de expandirse hasta determinado punto, pero obviamente es nuestra fuerza física, la capacidad de nuestras cuerdas vocales, de nuestro sistema respiratorio que va a permitir que nosotros gritemos hasta cierto punto. Imposible comparar con lo que es una fuerza o una intensidad ya regulada por una onda electroacústica o por un aparato transmisor que genera una onda electroacústica. ¿Sí? ¿Pude responder, Elena, tu pregunta? ¿Tu aporte? Sí, Lick. Perfecto, perfecto. Hola, Noelia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bien. Lick? Le pedí permiso. Gracias, Lick. Te respondí también, no hay problema. Gracias por avisar. Recuerden, aprovechando un pequeño paréntesis, cuando ustedes me dicen antes de, no hay problema, pero cuando me dicen ese ratito, no hay problema, al menos en los trabajos. Ahora la gran ventaja es que tú puedes ver las clases. Muy bien. ¿Se entendió? Bueno, Noelia creo que es entrar al último, pero te toca ver el video para poder revisar un poquito esto.
Si hubiera dudas, igual ya sabes. El resto, ¿alguna duda, alguna consulta? Bien. Vamos entonces, sigamos. A ver, siguiendo el ejemplo que yo tengo acá, ya, este que estás, perdón, este que estás observando en la pantalla. Si cambio los valores y te digo que en un concierto vamos a utilizar un altavoz que emite una potencia de 110 watts. 110 watts. Y quiero saber cuál es la intensidad de sonido a los 13 metros. ¿Cuál sería el resultado? Les invito a que, puedan cambiar los valores acá. En el ejercicio que tú estás viendo, simplemente cambia los valores. En vez de 80 tengo, en la instrucción que tengo acá, 110. Y a 13 metros de donde se emite el sonido. Te invito a que puedas decirme cuál es el resultado que te sale, por favor. A ver, ¿alguien? A mí me sale 5.18 por 10 a la menos 4. Y algo nos hemos equivocado, Pau. A ver, revisa. La Ok, fórmula ok. es, tu potencia es 110. 110 sobre, 4pi, y en vez de R, ¿qué tendrías que poner? 13. 13. A ¿Verdad? mí me sale 0.052. Exacto. A ver, revisa, Paula, dónde te has equivocado. Belén, es correcto. Es correcto. Entonces, a 110, Joel, ¿querías decir algo? Sí, a mí me salía 0.051. Sí, exacto. Exacto. Si redondeamos a dos valores, podría tener el 0,05 directamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, el resultado que ustedes han sacado, y les agradezco, Belén, gracias, Joel, gracias, es adecuado y es correcto. Denme un ratito. Ya, perfecto. Ya. En el caso 0,05. Ahora, déjenme mostrarles otro detallito. Por favor, deja de compartir. Por favor, denme chance un ratito. Que quiero mostrarles un sitio web que va a complementar esto que nosotros estamos viendo. Ya. Avísenme cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Y complementando esto, que también tiene una fórmula. Ojo, a ver, si yo quisiera convertir ahora los watts, ¿no? En decibeles, porque decibeles es lo que vamos a captar. Si ustedes ven watts en metros cuadrados, es la potencia, la energía, la intensidad en torno a la onda electroacústica, ¿verdad? Ahora, decibeles. ¿Cómo voy a hacer la conversión de esto? Permítame, por favor. No me permite. Acá está. Voy a compartir mi pantalla nomás, por favor. Ya. Acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Genial. Entonces, acá tengo una calculadora ya online, ya, que me evita hacer esta fórmula. Esta fórmula que tendríamos que trabajar con logaritmo. No, pues tampoco, ¿no? Ahorita podríamos ver esto, que igual es reemplazar valores solamente, ¿ya?
esta fórmula que ven, el logaritmo de 10 y demás, es una fórmula igual que nos dan, que ya tenemos. No es necesario crearla, no. Entonces simplemente es reemplazar, pero para evitar eso, vamos a ingresar. A ver, vamos a empezar con este último. Eso ha salido 0,05, ¿verdad? Vamos a convertir de watts a decibeles. Entonces tengo 16 decibeles. ¿Se acuerdan cuánto era el umbral de audibilidad? 60. Exacto, gracias, Paula. Entonces te das cuenta de que el 16, este es un ejercicio que hemos hecho al azar, ¿verdad? Es bajísimo, pues, es bajísimo. Vamos con el otro. ¿Cuánto nos ha salido el anterior resultado? ¿Se acuerdan? Es decir, el que hemos hecho hace rato, 0,064. Obviamente esto va a ser igual, ¿no? 0,064, 0,6. Ha aumentado un punto nomás, básicamente. 18, ¿verdad? 18. Entonces se darán cuenta de que al hacer la conversión, el sonido, la intensidad del sonido que nosotros tenemos ahora es baja, es bajísima. Pero haciendo estos ejercicios, obviamente con valores mucho más altos, ahí nos daremos cuenta de que efectivamente habrá sonidos al hacer la conversión en decibeles que vamos a poder identificar como muy altos o muy bajos. En este caso, ambos sonidos, en los dos ejercicios que tú has realizado, te das cuenta de que son sonidos bajos. ¿Y por qué? Lo que nos decía Paola. Nuestro umbral de audibilidad del ser humano, de la persona, es de 60 decibeles. Y esto está por debajo de eso. Por debajo de eso. No, entonces no vamos a escuchar adecuadamente. No vamos a percibir, quizá ni siquiera vamos a percibir adecuadamente estos sonidos. ¿Sí? Bien, con esa aclaración más, con ese detallito de esa conversión de watts a decibeles, ¿alguna duda, alguna consulta más? Creo que estamos bien, ¿verdad? Bien, pero nuestra clase no termina ahí, así que vamos otra vez con eso. No se compliquen, no se preocupen, es lo único que vamos a ver en torno a esto. La materia tampoco da para más, imposible torturar más, pero se dan cuenta que la fórmula es facilita. Creo que no ha representado problemas, es básicamente reemplazar los valores, ¿sí? Entonces, ten la suerte que te voy a decir de que posiblemente en esa evaluación que te explicaba que vamos a tener al final del hito 2, que al final de la clase te diré cuándo va a ser, seguramente entrará algo de esto, ¿ya? Así que tomen en cuenta eso, por favor. Bien, ¿de qué estamos hablando? De las cualidades del sonido. Entonces, habíamos visto, ¿no? Estamos viendo todavía la intensidad. ¿No? Los sonidos no siempre suelen presentarse de manera aislada, sino dentro de cadenas sonoras. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, la música como tal. Vamos a tener a la guitarra, al bajo, a lo que es la batería, la voz misma, que van a formar parte de una cadena sonora. Entonces, no solamente escuchas lo que es la guitarra, ¿verdad? Sino vas a escuchar los otros sonidos también que le van a dar quizás sentido a aquello que vas a escuchar. ¿Ya? Entonces, generalmente están con esa cadena sonora. Entonces, hablamos ya y nos habla, ¿no? Nos habla de una intensidad relativa, que algunos sonidos justamente van a tener un poquito más de intensidad, otros sonidos menor intensidad. Los instrumentos musicales, cada uno va a tener ciertas variaciones, pero al mismo tiempo van a tener elementos que coinciden en el sentido de una escala, por ejemplo, en la escala de notas musicales. Enseguida vas a entender bien esto y de qué te estoy hablando, ¿ya? Otros detallitos que pueden generar de que la intensidad pueda modificarse según la proximidad o lejanía de la fuente sonora. Ya lo hemos visto, lo hemos comprobado incluso a través de ese ejercicio, que va a implicar el hecho de que esté más lejos, el Milhouse, evidentemente habrá algunos que no escuchan. Según el estado anímico o el contexto en el cual se habla. Recordemos alguna marcha,
algún encuentro. ¿Por qué hago estos ejemplos? Porque siempre los vemos, lamentablemente, ¿no? Alguien que esté gritando todo efusivo, ¿no? Que este gobierno, que el otro gobierno, XZ, lo que sea. La forma en cómo te hable, la forma en cómo va a hablar, va a generar de que eleve el tono de la voz y por lo tanto la intensidad de dónde se está originando esto va a modificarse. Distinto a la persona que te va a hablar bajito, ¿no? Sí, yo también quiero, sí, no, cuelga tú, cuelga tú, cuelga tú, no cuelga tú. Evidentemente, pues va a ser distinto, ¿no? Entonces la intensidad ahí no va a estar, ¿no? Distinto sería que diga, no, colga vos, ¿no? Distinto, ¿verdad? Entonces, cuando te hablan así suavito, la intensidad, el estado es distinto, ¿no ves? Estará más relajado, estará más amoroso, más amorosa, qué sé yo, ¿ya? Y otro detallito importante, según la intención o importancia que se da a cada uno de los elementos. ¿Qué es lo que acabo de hacer en este momento? Por ejemplo, dice, según la intención, te darás cuenta de que yo en intención estoy elevando un poco el tono de voz o estoy de repente hablando un poco más lento, un poquito más lento, pero le estoy dando énfasis. Lo mismo que hice ahora en énfasis. También implica esos detallitos. Ahora, esto de la intensidad, más allá de la fórmula y que sepamos netamente el hecho de que es más fuerte, de que la barrera, de que tiene fuerza la onda sonora, ojo, un detallito. Cuando tú vayas realizando una publicidad, que lo vamos a hacer, la intensidad de la persona que signifique la voz va a ser también importante. El hecho de que alguien te diga, en esa publicidad que tú vas a realizar más adelante, cuando ya editemos, ¿no? La persona te diga, compra, utiliza, sí, consume Fanta, no sé, a que diga, consume Fanta, estoy inventándome, ¿ya? Pero te das cuenta de que esa intensidad también te hace entender el estado de ánimo, el cómo está esa persona, que va a escenificar, que va a ser de actor, de actriz, de una voz, ¿verdad? Que nos tocará también hacer eso. O en el caso de presentar una información o una noticia, que también nos tocará hacer, ¿no? De cómo nosotros vamos dando énfasis a determinadas palabras, ¿no? En el caso que les decía, lamentable que ponga de ejemplo, pero discúlpenme, en el caso de ese hecho, ¿no? Lamentable, no podemos hacerlo riendo, no podemos hacerlo, ¿no? La forma de expresarlo, de hablarlo será distinta, ¿ya? Muy bien. ¿Tengo 4 minutos? Sí. Bueno, esto ya hemos visto, ¿no? La cadena sonora, etcétera, es de la naturaleza y articulación del sonido, ¿sí? Según las características, tradiciones de cada comunidad. ¿Qué tiene que ver? La forma en cómo decimos ya, la forma en cómo decimos acá en la parte de occidental de nuestro país, más que en La Paz, creo, ya, me equivoqué en esto, ¿no? El ya, implica, ¿no? Cuando veíamos nosotros o cuando salías del colegio seguramente, o cuando te veías con tus amigos ahí creo que ustedes han pasado un poquito, ¿no? Por el tema de las clases presenciales al inicio, o ya han empezado de cero. Imaginen cómo está el resto de sus compañeros que están por detrás de ustedes, ¿no? No se han visto, no se conocen. Ustedes por lo menos creo que unos 2 meses se han debido ver, ¿ya? El hecho de que alguien hacía un chiste, comentaba algo, el ya, parte característica contextual de un lugar, de una región como, ¿no? En el caso de la palabra humana, contribuye a los sentidos, ve lo que les decíamos, ¿no? Las palabras, vamos a utilizar determinadas palabras, eso estaba hace un momento, la intensidad que le doy o el énfasis que le doy a determinadas palabras que van a contribuir a que éstas se entiendan o que el resto de las personas las entiendan de distinta manera. Vamos con la siguiente, intensidad. Recuerden, cualidades del sonido, la primera, la intensidad. No te olvides de aquello. La primera es la intensidad. Vamos con la segunda. La segunda, para que no te confundas, la segunda cualidad del sonido es el tono. El tono. ¿Y qué es el tono? Es la sensación que va a producir esa onda sonora en tu oído. Y esa sensación va a estar delimitada por la frecuencia. El hecho de que se mueva así la onda, el hecho de que tenga esos movimientos oscilatorios, no es solamente, aparte de ser una física, tiene una función, ¿no? Como que si todo
todo estuviera ya bien planificado, de una función de que en tu oído, en el micrófono, en distintos elementos, genere que la membrana de tu oído u otras se muevan, que percibe esa vibración. ¿Por qué? Porque la onda sonora tiene fuerza, ¿verdad? Repitiendo eso. Va a generar que se mueva. Y eso va a permitir que en la medida de que un sonido sea más o menos frecuente, encontremos de que un sonido puede ser o grave, o agudo, ¿ya? Ese sonido que has escuchado de la frecuencia que hemos ido viendo en la anterior clase, ¿te acuerdas? Que hemos ido, les he puesto el audio y al último era tanta la frecuencia que generaba como un pitido, ¿verdad? Un sonido, como era más frecuente, tenía más frecuencia, más agudo. Enseguida reforzamos esto. Por favor, nos vemos en 4 minutitos, 5 minutitos, lo que demoren. Calculo más o menos en lo que demora en grabar la clase para subirlo a la plataforma. Así que en esos 4 o 5 minutitos, ya la última parte de la clase, por favor, trae algo de comer, trae algo de tomar y aguantemos juntos esto antes de llegar a nuestro sabroso almuerzo. ¿Ya? Nos vemos entonces en un ratito.